A veces hay historias que, aunque empiezan con una sola persona, acaban cambiándolo todo. Hoy vamos a analizar una de ellas, un caso legal histórico que empezó con la desaparición de un estudiante y que terminó por redefinir por completo qué significa la responsabilidad de un Estado para con su propia gente. Y esa es la pregunta clave, ¿verdad? ¿Cómo se busca justicia cuando el principal sospechoso es el propio Estado? O sea, ¿qué se hace cuando quienes deberían proteger son precisamente de quienes hay que protegerse? Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia. Pues bien, todo esto arranca con una ausencia, con una persona que de un día para otro simplemente ya no estaba. Y es que no hablamos de una cifra, para nada. Hablamos de Manfredo Velázquez. Él era estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, estaba metido en movimientos estudiantiles y era bastante crítico con el gobierno de aquel entonces. Vamos, una persona con su vida, con sus ideas, con sus convicciones. Y lo que pasó fue así de brutal, así de directo. Hubo testigos, ¿eh? Contaron que lo secuestraron hombres vestidos de calle, de paisano, y que lo metieron a la fuerza en un coche sin matrícula. Todo esto en pleno centro de Tegucigalpa. A partir de ese momento, nunca más se supo de él. Claro, para entender por qué pudo pasar algo así, tenemos que abrir el plano, ¿no? Hay que mirar cuál era el contexto político, que era francamente aterrador en la Honduras de los años 80. A ver, el crimen del que hablamos aquí, el que está en el centro de todo, tiene un nombre muy concreto: desaparición forzada. Y es clave entenderlo bien, porque esto no es un secuestro cualquiera, no. Es cuando el propio Estado usa todo su poder para, literalmente, borrar a una persona del mapa. Y no solo eso, sino que después niega saber nada. Lo niega todo, dejando a las familias en una especie de limbo horrible, de pura incertidumbre y terror. Y es que, claro, lo que pasaba en Honduras no era para nada casualidad. Hay que pensar que el país era un punto geoestratégico para Estados Unidos en Centroamérica. Con la ayuda estadounidense se montó un aparato de seguridad potentísimo que, con la excusa de la doctrina de seguridad nacional, se dedicó a eliminar a cualquiera que se considerara oposición. Y su brazo ejecutor más famoso y temido, ese fue el Batallón 316, un escuadrón de la muerte secreto entrenado específicamente para detener, torturar y, sí, hacer desaparecer a cientos de personas. Y fijaos en este número porque lo dice prácticamente todo. Más de 180 personas víctimas de desaparición forzada en Honduras en un periodo muy corto, solo entre 1980 y 1984. Esto demuestra que lo de Manfredo no fue un caso aislado, ni mucho menos. Era parte de un patrón, de una estrategia sistemática del Estado. Pero claro, ante toda esta maquinaria de terror, la familia de Manfredo no se quedó de brazos cruzados, no se callaron. Y es justo aquí donde la historia da un giro y pasa de ser una tragedia a ser una lucha. Imaginad la escena. El desequilibrio era el brutal. Por un lado, una familia desesperada intentando usar todas las vías legales que existían. Y por el otro, a todo un Estado respondiendo ¿con qué? Con negativas, con silencio, con evasivas. La versión oficial era que no sabían nada, que a lo mejor se había ido del país, cualquier excusa con tal de no investigar. Así que, ¿qué pasa cuando se cierran todas las puertas en el propio país? Pues que se busca justicia fuera. Y eso fue lo que hicieron. El caso de Manfredo dio el salto al escenario internacional. A ver, es que era el único camino que les quedaba. Primero agotaron todas las vías nacionales, pero nada. Entonces, en 1983, llevaron la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero es que incluso ahí la cooperación de Honduras fue cero. Así que la Comisión en 1986 hizo algo que no se había hecho antes. Decidió llevar al propio Estado de Honduras a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ya en el juicio, las dos posturas estaban clarísimas. Por un lado, la comisión que representaba a la familia decía: «Ojo, esto no es un caso aislado, esto es una práctica sistemática del Estado y además han incumplido su deber de investigar». Y por el otro lado, ¿qué decía Honduras? Pues lo negaba todo. Que no había una política de Estado, que no había pruebas de que sus agentes estuvieran detrás y que esto eran incidentes aislados. Y con esto llegamos al momento clave, al clímax de toda esta historia. La decisión que estaba a punto de sentar un precedente, un antes y un después para los derechos humanos en todo el continente. Y la sentencia llegó. Fue, de verdad, un momento histórico. Por primerísima vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenaba a un Estado por el crimen de desaparición forzada. El veredicto fue demoledor, clarísimo. Honduras era responsable. Además, la Corte no se anduvo con rodeos. Fue muy específica, detallando punto por punto los derechos que el Estado había violado. No fue solo uno, ¿eh? Se determinó que Honduras había violado el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la libertad personal de Manfred Velázquez. Todos ellos protegidos por la Convención Americana. Pero aquí viene lo más importante.
la clave de toda la sentencia, lo que fue de verdad revolucionario. La Corte estableció que un Estado no solo es responsable de lo que hacen sus agentes, sino también de lo que dejan de hacer. O sea, es responsable si no previene las violaciones de derechos humanos y, sobre todo, si se niega a investigarlas. La inacción a partir de ese momento también era una violación. Como es de imaginar, esta sentencia no solo era para hacer justicia en el caso de Manfredo, no. Su impacto fue inmenso. Dejó un legado que a día de hoy sigue muy, muy vigente. Se le conoce como el precedente Velázquez y de verdad que lo cambió todo. Fue como la primera ficha de dominó que cae. A partir de aquí se estableció que los Estados tienen el deber no solo de respetar los derechos humanos, sino de garantizarlos. Se dejó clarísimo que no investigar es en sí mismo una violación de esos derechos. Y esta idea, esta nueva herramienta legal, fue fundamental para miles de víctimas en Argentina, en Perú, en Colombia, en Guatemala, vamos, en toda América Latina. Así que para cerrar, volvamos un momento a la pregunta del principio. La lucha de una sola familia por encontrar a su hijo no solo sirvió para destapar la brutalidad de un régimen, fue mucho más allá. Forjó un principio de justicia universal que nos sigue interpelando directamente hoy en día. Nos obliga a todos a preguntarnos si los Estados hoy están cumpliendo de verdad con ese deber tan básico de proteger y de investigar. Una pregunta que la verdad es tan relevante ahora como lo era en 1988.